Sí, gracias. Bueno, yo agradezco que hayan sido tan amables en venir más temprano, tenido tantas ocupaciones, tantos eventos, y voy a ser muy breve. El sentido de esta conferencia es recordar que hoy se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Es un día determinado en Naciones Unidas y obliga a todos los estados parte de la Convención sobre Derechos de la Niñez y de otros tratados de la Organización Internacional del Trabajo que han sido aprobados por el Estado mexicano. Creo que es importante mencionar que la protección de niñas, niños y adolescentes que trabajan y en muchas ocasiones incluso no reciben ninguna remuneración es una tarea que tiene que ser atendida por el Estado mexicano, de tal forma que el día de hoy, además de conmemorar este Día Mundial, les quiero informar que hoy será presentada y turnada en la Comisión Permanente una iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, que va en tres sentidos. La primera es que derogamos el concepto que establece que no va a ser sancionado el trabajo infantil que realicen dentro de los hogares niñas y niños. Simplemente lo derogamos y agregamos un precepto que enfatiza, en primer lugar, que en la realidad de México, por la pobreza y extrema pobreza, y también por un asunto cultural que necesitamos remontar en el país, niñas y niños trabajan a veces incluso más de 10 horas en sus casas o ayudando en algunas actividades de la familia. No reciben ninguna remuneración, pero eso no es lo importante. Lo importante es que este tipo de actividades van en demérito de su educación y de otros derechos que tenemos que reconocer en niñas y niños, como es el derecho al juego, como es el derecho al descanso, como es el derecho al deporte, a hacer otro tipo de actividades artísticas y, sobre todo, insisto, el más importante, que reitero, estudiar, estudiar, estudiar. Se ha comprobado que niñas y niños que trabajan en una familia muy pobre no resuelven para nada la situación de pobreza de esa familia. Lo único que están haciendo es seguir perpetuando las condiciones de pobreza de esas familias. De tal forma que es obligación del Estado mexicano garantizar que haya programas efectivos, programas que lleguen sin discriminación de ningún tipo a todas las familias que por la condición de pobreza o extrema pobreza tienen a niñas y niños trabajando. Cuando hablo de niñas y niños, estoy hablando de personas menores de 14 años. El otro concepto importante que planteo en esta reforma es que tenemos que proteger a adolescentes que trabajan. Y en ese aspecto hacemos una subdivisión de adolescentes de menores de 16 años y adolescentes menores de 17 años. Hay trabajo que no puede realizar la primera franja de adolescentes de entre menores de 16 años. Y la otra franja de entre 16 y menos de 18, efectivamente también tiene que ser atendida dignamente por la protección de la Ley Federal del Trabajo para que no exista de ninguna manera menoscabo, anulación o afectación a algunos de sus derechos. La tercera cuestión que quiero mencionar es que hoy es un día importante para recordar dos cosas que están pendientes en el Estado mexicano. Poner especial énfasis en la determinación de que México debe considerar el trabajo doméstico infantil, TDI, como una forma de trata. En datos de INEGI, de UNICEF y de distintas organizaciones, se habla de que más de 3 millones de niñas, en su inmensa mayoría, y niños realizan el trabajo doméstico infantil que demerita sus derechos y además es una forma de explotación, es una forma de trata y por lo tanto el día de hoy es muy importante que quede considerado de manera muy puntual que este tipo de afectaciones de trata de personas tiene que ser sancionado por la ley.
Y, por supuesto, otra cuestión que también está en el debate el día de hoy es que México tiene que elevar un año más de admisión de adolescentes al trabajo. Hoy, como ustedes saben, la Constitución plantea que pueden trabajar las personas mayores de 14 años, y entonces, en congruencia con la Convención sobre Derechos de la Niñez y el convenio 138 de la OIT, tendríamos que estar elevando a 15 años la edad para admisión al trabajo de adolescentes, entendiendo que efectivamente cuando realicen alguna actividad sea una actividad bien remunerada, definir cuáles son los trabajos que puede realizar y, por supuesto, no puede ser de ninguna manera este quehacer demeritorio de lo más importante, que es la educación. Finalmente menciono que no son temas sin importancia, al contrario, el país no va a tener realmente un desarrollo humano que nos permita efectivamente tomar consideración de que estamos obligados a garantizar el proyecto de vida de todas las niñas, de todos los niños, adolescentes, pero sobre todo de aquellos que se encuentran en una situación de pobreza. Entonces, el tener que trabajar es una responsabilidad que asumen desde muy temprana edad en demérito de otros de sus derechos. Por lo tanto, el país lo que tiene que hacer, los gobiernos lo que tienen que emprender son programas que puedan garantizar que estos niños sean becados, que estas niñas no dejen la escuela, no la interrumpan y, por supuesto, tengan condiciones igual que todos los demás niños a tener un proyecto de vida, a hacer lo que quieren ser cuando estén en la edad en que tengan que decidir su forma de vida. Pues eso es cuanto. Les voy a entregar el boletín de prensa. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto contesto. Senadora, muy buenos días. Yo quiero preguntarle qué opinión tiene de esta iniciativa que hoy envía precisamente el presidente Peña Nieto para prohibir el trabajo de menores de edad de 15 años y los que sean mayores a 15 pero menores de 16 que solamente tengan una jornada de 6 horas diarias. Es correcta, es exactamente lo que yo estoy proponiendo. Ustedes deben recordar que en el primer periodo de sesiones de esta legislatura yo propuse la reforma, propuse que México aprobara el convenio 138, es decir, para elevar un año más. Y además también propuse una reforma a la Constitución para subir un año más, de 14 a 15 años. Entonces yo estoy muy contenta porque finalmente se hace con esta iniciativa del presidente Peña Nieto, es una respuesta efectiva, afirmativa, de lo que yo he estado proponiendo desde que llegué el primer día al Congreso de la Unión, desde este Senado. Entonces, ahora lo que viene es seguir insistiendo en que la discriminación no sea solamente resuelta de manera formal, sino también insistir en las formas de discriminación indirecta, informal, la invisible, que aunque tengamos un precepto de ley, la cultura, ese tipo de situaciones siguen no tomándose en cuenta en la vida cotidiana de las niñas y los niños. Senadora, muy buenos días. Buenos días. Preguntarle, la prohibición al trabajo infantil está en las leyes mexicanas desde hace muchos años. Sin embargo, en el campo, en las fábricas, en los centros comerciales, vemos todos los días muchísimos niños que están trabajando. Más allá de una voluntad en ley, ¿qué se necesita en una administración pública, tanto federal como estatales y municipales, para que el trabajo infantil deje de ser un asunto, un problema de la realidad mexicana? Gracias. Sí, el mismo convenio 138 de la OIT determina que los estados partes tienen que ir tomando medidas graduales. Yo recuerdo en Cuba, cuando se propuso acabar con el analfabetismo, las campañas nacionales eran: vamos a lograr que todas las personas puedan leer y escribir, sepan leer y escribir. Entonces, ¿cuál era el reto? Que todo el mundo fuera a la primaria. Y entonces la campaña era: todo el mundo a cumplir el primer año de primaria. Y el siguiente paso, el segundo año de primaria, tercer año de primaria. Entonces lo que tenemos que hacer, Leti, es eso: proponernos en el país a partir de una realidad que en principio tenemos que reconocerla, como tú lo has expresado. Esa es la realidad. Y entonces, ahora con el precepto de ley, lo que tenemos que hacer es ir poco a poco en el país, gradualmente, garantizando que ninguna niña, ningún niño menor, por ejemplo, de 11 años trabaje.
y el siguiente semestre que ninguna niña, ningún niño menor de 12 años, 13 años, 14 años, 15 años. Eso equivale mandar la pelota al gobierno, mandar la pelota a quienes definen las políticas públicas, y que estas políticas públicas sean efectivas, en primer lugar, destacando que no se puede criminalizar a las familias que por su condición de pobreza están poniendo a trabajar a una niña o un niño menor de 14 años. Y efectivamente, ahora tendría que ser menor de 15 años y tenemos que garantizar que esta otra franja de edad, menores de 16 años, no realicen un trabajo con una jornada de más de 6 horas, pero por supuesto mucho menos realicen un trabajo que demerite su educación. Tienen que trabajar, pero el requisito para el trabajo es que tienen que seguir estudiando. Y en ese aspecto tiene que haber programas de relación con los padres y madres quienes tienen la responsabilidad de la custodia de estas personas menores de edad, de tal forma que se pueda garantizar que tienen las condiciones óptimas desde el punto de vista económico para poder garantizar que estas niñas y niños siguen el curso de su educación. Muchas gracias, que tengan muy buen día.